So if you have your Bibles, let's look at Acts chapter 13, verses 1 through 5. Así que si tienen sus Biblias, por favor, vamos a buscar a Hechos, capítulos, 13, versículos 1 al 5. Acts 13, 1 through 5. Hechos 13, del 1 al 5. Today we're going to talk about being a sending church. Hoy vamos a estar hablando acerca de ser una iglesia que envía. A church that sends. Una iglesia que envía. But we talk about that a lot here in La Comunidad Bible Church. Pero nosotros hablamos bastante de eso aquí en la comunidad. I've done whole series in La Comunidad Bible Church about how as a church we need to send missionaries, how we need to support missionaries. He hecho series enteras de cómo la iglesia, se supone que la iglesia debe enviar misioneros, debe apoyar a misioneros. It's part of our DNA. Es parte de nuestro ADN. It's part of what we believe. Es parte de lo que creemos. It's part of who we are. Es parte de lo que somos. But today, Pero hoy I'm going to take a little bit of a different direction. voy a tomar una dirección un poco diferente. Today, for the most part, I'm not going to challenge the greater body of the church. Hoy no voy a retar a la mayor parte del cuerpo de la iglesia. I'm going to challenge those who are being sent, the missionaries. Hoy voy a desafiar a aquellos que están siendo enviados como misioneros. There are several here in the congregation right now. Y hay as I look unos out. cuantos aquí en la congregación ahora mismo. Some are on their way to becoming a full-time missionary. Algunos ya están en el proceso para convertirse en un misionero a tiempo completo. Some are already missionaries. Algunos ya son misioneros. Some have a call to become a missionary someday. Algunos tienen el llamado a convertirse en misionero algún día. So I want to challenge them today, but it's not just for them, it's for all of us as a church to Así listen. que quiero desafiarlos hoy a ellos, pero no se trata solamente de ellos, también sirve para el resto de la iglesia. Missions is something that happens from the local church. Las misiones son algo que ocurre desde la iglesia local. It is something that is embraced by the entire, should be embraced by the entire church. Es un concepto que debería ser abrazado, aceptado, recibido por toda la iglesia. Those who go, Aquellos que van, those who give, aquellos que dan, those who pray, aquellos que oran, it's for everyone. es para todos. And God has called every church to be a sending church. Y Dios ha llamado a todas y cada una de las iglesias para ser una iglesia que envía. Acts chapter 13, verses 1 through 5, we see the very first example of a church that intentionally sends missionaries. En Hechos capítulo 13, desde el versículo del 1 al 5, nosotros vemos el ejemplo de una iglesia que está enfocada y a propósito se enfoca a enviar misioneros. The church in Antioch. La iglesia de Antioquía. Well, we don't just see in these 5 verses the missionaries that were sent, but we see the atmosphere and the condition of the kind of church they were a part of that sent them. En estos 5 versículos, nosotros no solamente vemos quiénes son los misioneros que son enviados, pero también vemos a otras personas y vemos el ambiente en el cual esos misioneros fueron enviados y cómo era la iglesia. But the real focus of these verses that I really want to concentrate on this morning Y el verdadero enfoque de estos versículos, y es en lo que me quiero enfocar esta mañana, is the kind of people that were a part of that church, that were in leadership of that church, Es el and tipo- the attitude that they had when they were sent. es el tipo de personas que formaban parte de esta iglesia, que eran líderes de esta iglesia y la actitud que ellos tenían cuando enviaron. So let's read Acts chapter. I'm going to have Arturo read those 5 verses. Así que vamos a leer los 5 versículos. Acts 13, 1 through 5. Hechos capítulo 13, versículos 1 al 5. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. So, Así que
We have seen in the book of Acts so far Hemos visto hasta ahora en el libro de los Hechos missions happening. que las misiones están ocurriendo, se están dando We've misiones. seen missionaries sent. Hemos visto misioneros que son enviados, But we have not seen a church intentionally taking that task on and intentionally sending out missionaries. pero hasta ahora no habíamos visto una iglesia que tomara esa tarea de enviar misioneros intencionalmente. We have seen God making that happen by bringing persecution and scattering the believers and sending them out to preach the gospel. Si hemos visto como Dios, Él mismo, hace que a través de la persecución y el sufrimiento que estaban pasando los apóstoles y los discípulos en Jerusalén, hizo que se esparcieran y fuesen a sí mismos, esparciéndose de ese lugar a expandir el Evangelio. But in our message today, in our context today, we see the church at Antioch taking responsibility for this and being intentional about sending out missionaries from their local church. Pero en el mensaje de hoy, en el texto de hoy, vemos como la iglesia de Antioquía se toma ese trabajo, ¿verdad? Esa carga de enviar misioneros de la iglesia. The local church should never be satisfied with only just our programs that we do within the church. Es importante saber que la iglesia local nunca debería estar satisfecha con solo los programas que hacemos aquí en la iglesia los domingos. The local church should never be satisfied with only reaching whatever country we happen to be in. La iglesia local no debería estar nunca satisfecha con solo alcanzar el país donde se encuentran. Obviously, we need to reach out to the surrounding area. Obviamente sí tenemos que alcanzar al área que nos rodea. But every church, no matter how big, no matter how small, should have a vision to reach the world. Pero toda iglesia, no importa cuán pequeña o cuán grande, debe tener una visión para alcanzar el mundo. Every church is called to reach, to do missions cross-culturally. Todas las iglesias, cada una, está llamada a hacer misiones para alcanzar el mundo transculturalmente e internacionalmente. Not just big churches with lots of money, No solo las iglesias grandes que tienen mucho dinero, but small churches with not much money pero también las iglesias pequeñas que no tienen mucho dinero. are also called to be involved in cross-cultural missions. Ellos también están llamados a estar involucrados en misiones transculturales. Praise God, we have a lot of opportunities to do that here in this church. Alabemos a Dios y gloria a Dios porque tenemos muchas oportunidades de hacer esto en esta iglesia. To be involved in short-term mission trips and things that are going on in other countries in Latin America, even in Africa. De estar involucrados en misiones a corto plazo que pasan en toda Latinoamérica, hasta en África. Because of what the works of what this church has done, help support a missionary, Eduardo, who has gone to Eastern Europe and Greece. Hemos tenido la oportunidad en esta iglesia, a través de la labor de esta iglesia, de apoyar a misioneros que han ido a otros lugares. Por ejemplo, Eduardo, que fue hasta Grecia. This is how it should be. Así es como debería ser. But what is a missionary? Pero, ¿qué es un misionero? The word missionary in Latin, La palabra misionero en latín, misi, misi or misium, or misum, o misum, means one who is sent. significa una persona que es enviada. It actually means to send. Que de hecho significa enviar. Now, if someone's sent, what does that imply automatically? Ahora, alguien enviado, ¿qué implica eso automáticamente? Someone has to send them. Que alguien tiene que enviarlos. Who sends them? ¿Quién los envía? The local church. La iglesia local. Missions outside of the local church doesn't work. Las misiones fuera de la iglesia local no funcionan. The local church and the missionary are forever connected and combined together, working together. El misionero y la iglesia local están involucrados, entrelazados, trabajando juntos, colaborando siempre. And that's the pattern that we see in this very first mission sending church, Antioch. Y este es el patrón que nosotros vemos en esta primera iglesia que envía misioneros, la iglesia de Antioquía. And these principles that we're going to discuss now, they apply to whether we're being sent to minister here in Panama City or whether we're going to be sent to minister across the ocean somewhere in Europe or Africa. Y estos principios que vamos a ver hoy se aplican ya sea que tú vas a ser enviado aquí mismo en Panamá, en otro lugar, o vas a otro lugar del mundo, hasta en África. Local missionaries or transcultural missionaries. Misioneros locales o transculturales.
So we're going to look at 4 ideas this morning Así que vamos a ver 4 ideas esta mañana that we can see in these 5 verses. que nosotros podemos ver en estos versículos. Number 1, ascending church is a church with many leaders. Número 1. Una iglesia que envía es una iglesia con muchos o varios líderes. In Antioch, some of those leaders stayed in Antioch En Antioquía, algunos de esos líderes se quedaron en Antioquía. and some left. Otros se fueron. Number 2, Número 2. ascending church is a worshiping church. Una iglesia que envía es una iglesia que alaba. Number 3, Número 3. ascending church knows how to say goodbye. Una iglesia que envía sabe decir adiós. That's an important one. Eso es algo muy importante. Number 4, Número 4. ascending church sends with a strategy. Una iglesia que envía con una estrategia. Ascending church sends with a strategy. Una iglesia que envía con una estrategia. Number 1, ascending church is a church with many leaders. Número 1. Una iglesia que envía es una iglesia con muchos líderes. Chapter 13, verse 1, it says, Now there were in the church at Antioch prophets and teachers, Barnabas, Simon, who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, a lifelong friend of Herod the Tetrarch, and Saul. En el versículo 1 dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. What a wonderful picture of how leadership should be in the local church. ¿Qué panorama o qué vista más bella de cómo se debe ver el liderazgo en una iglesia? Team ministry. Un ministerio de equipo. Not one man, one pastor, one leader, No solamente un hombre, un pastor, un líder, but a team. sino un equipo. That's how it should be. Así es como debería ser. That's how it was in the original church in Jerusalem. Así es como era en la iglesia original primaria en Jerusalén. That's how it is in Antioch. Y así es como era en Antioquía. This is the biblical pattern of leadership in a church. Este es el patrón bíblico de liderazgo de la iglesia. We need to get that. Nosotros tenemos que entender eso. And it isn't just the leaders that need to get it. Y no son solamente los líderes que tienen que entenderlo. It's the congregation. that También es needs la to- congregación que lo necesita. You don't have to depend on one person to Tú lead no, your church. tú no tienes que depender de una sola persona que lidere la iglesia. You shouldn't be depending on one person. No to lead your deberías church. depender de una sola persona para que él o ella lidere la iglesia. There are more than one shepherd. Shepherding is a gift. It isn't just for one person who happens to be, quote unquote, the pastor of the church. Hay más de un pastor en la iglesia. Hay un equipo que va a guiar a las ovejas. No hay solamente uno que va a ser, entre comillas, el pastor de la iglesia. Leaders and people in the church can shepherd and are shepherding, and that's what we need to realize. Líderes y pastores en la iglesia son los que están guiando, los que están pastoreando. Y es lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas. So we see that the church in Antioch had a pluralistic leadership team. Entonces aquí vemos que la iglesia en Antioquía tenía un equipo de liderazgo pluralista. They were also multinational. También eran multinacionales. They were from different nations. They were from different ethnicities. Eran de distintas naciones, distintas etnias. Barnabas was from Cyprus. Bernabé era de Chipre. Simon was from Niger. Simón era de Níger. There's a good chance that was the same Simon that helped carry the cross when Jesus needed help with the cross. Saben, es bastante probable que este es el mismo Simón que ayudó a Jesucristo a cargar la cruz cuando lo estaban llevando para ser crucificado. Lucius was from Cyrene. Lucio era de Cirene. Manaen was a lifelong friend of Herod. He was a Jew. Manaén era un amigo de largo tiempo de Herodes, o sea, era un judío. Where was Saul from? ¿Y de dónde era Saulo? De Tarsus. Tarso. So there were different people in this leadership team from different countries. Así que habían bastantes personas en este equipo de liderazgo que eran de distintos países. They had an understanding. They had that the world needed to be reached because the world was represented within their church. Ellos entendían que el mundo necesitaba ser alcanzado porque en ese mismo liderazgo el mundo estaba siendo representado. The local church should be an expression of multi-nations and multi-ethnicities. La iglesia local debe ser una expresión, una representación de multietnicidad o multiculturalismo.
When we have many different people from different nations in our church, Cuando tenemos mucha gente de distintas naciones en nuestra iglesia, we have the vision to reach beyond our own nation. nosotros entonces ahí tenemos la visión de alcanzar más allá que solo nuestra nación. We have the heart to reach beyond our own nation. Nosotros tenemos el corazón de alcanzar mucho más que solo nuestra And nación. we have connections and relational networks in whatever country the people that we are from to go back and reach our own nation. Y al mismo tiempo tenemos las conexiones, las relaciones con personas de otros países para ir y regresar y entonces allá ir a alcanzarlos. I wonder what kind of an impact our church could have on Venezuela. Me imagino o me pregunto qué tipo de impacto podría tener nuestra iglesia en Venezuela. You know how many relational networks we have connected to in Venezuela just from the people that attend this church. ¿Saben cuántas redes o conexiones relacionales nosotros tenemos en Venezuela solo con la gente que viene a esta iglesia? And a country that needs help, Y es un país que claramente necesita ayuda, that needs the gospel. que necesita el evangelio. But we could be a part of that. Bueno, nosotros podemos ser parte de eso. We can look beyond just Panama. Nosotros podemos ver más allá de tan solo Panamá. That's why it's such a blessing. I love being a part of this church. I look out every week and I see so many different people from different nations, not just Latinos, but other nations as well. Por eso es que es una bendición cada vez que me paro aquí y veo esta iglesia semana tras semana, que hay gente de muchos países, no solamente latinos, también hay gente de los Estados Unidos que viene a esta iglesia. So we see that concept of who they were. Así que vemos ese concepto de quién ellos eran. Not only were they multinational and not only were there many leaders, No solo eran de distintos países y eran varios líderes, but in this first verse we see that they were sent from the local church. pero también vemos en estos primeros versículos que ellos eran enviados de la iglesia local. They were sent from the local church. Ellos eran enviados desde la iglesia local. They were not sent from an organization. No fueron enviados a través de una organización. They were not sent from a missions committee. No fueron enviados de un comité de misiones. They were not sent by a parachurch organization. Y no fueron enviados por una organización paraeclesiástica. They were sent by what? The local church. ¿Por quiénes fueron enviados? Por la iglesia local. You know, missionaries work for parachurch organizations. I'm a missionary for Cru. I work for a parachurch organization. ¿Sabes? Sí es verdad que hay misioneros que trabajan para organizaciones paraeclesiásticas. ¿Qué quiere decir? Organizaciones que no son una iglesia. Nosotros mismos, el pastor Todd, yo mismo trabajo para una organización que es paraeclesiástica, que no es una iglesia en sí. But we're sent to the organization we work with. We're not sent from the organization. Pero somos enviados a la organización en la que nosotros servimos. No somos enviados desde la organización. We're sent from the local church. Somos enviados desde la iglesia local. We're sent from the church we are a part of. Somos enviados desde la iglesia de la cual formamos parte. We're sent from the church that we are connected to. Somos enviados desde la iglesia a la cual estamos conectados. This is the biblical pattern. Y este es el patrón bíblico. This is healthy. Esto es saludable. The church is the sending agency for missionaries. La iglesia es una agencia enviadora de misioneros. Now, I have the unique, I guess, experience Ahora, yo tengo la experiencia única of being a pastor of a local church and being a full-time missionary. de haber sido un pastor de una iglesia local y luego ser un misionero. I have experience in both worlds. Yo he experimentado ambos mundos And I have talked to many people y he hablado con mucha gente in the missionary world en el mundo misionero who don't appreciate que no aprecian how important it is cuán importante to es be a part of a local church. ser parte de una iglesia local. And who sometimes think that they're too busy in ministry to come to church on Sunday morning. Y muchas veces ellos piensan que están tan ocupados en el ministerio que no tienen tiempo para venir a la iglesia el domingo en la mañana. And trust me, I understand that feeling. Y créanme, yo entiendo ese sentimiento. Ministry is very complicated, very busy lifestyle. There's a lot of work. El ministerio es muy complicado, es un estilo de vida bastante ocupado, hay mucho trabajo. That's true. Eso es verdad. But
all the other people that are sitting in the congregation who aren't missionaries Pero todos los demás que están sentados en la congregación, que no son misioneros, are also extremely busy, just like we are. también ellos están extremadamente ocupados, tanto como nosotros. And they work 40, 50, 60 hours a week, Y ellos trabajan 40 hasta 50 horas a la semana, waiting in traffic for an hour or two every day, yendo en el tráfico, en el tranque, 2 horas al día, and they come on Sunday morning. y aún así vienen el domingo en la And they're mañana. committed as well. Porque on ellos Sunday también mornings. están comprometidos con la iglesia local y con el They don't servicio. say, I'm too busy to come to church. Ellos no dicen, yo estoy demasiado ocupado para venir a la iglesia. They make church a priority. Ellos hacen de la iglesia una prioridad en sus vidas. So we as missionaries need to make this church or whatever church we go to, as much as possible, we need to make our church a priority. Así que nosotros los misioneros tenemos que hacer de esta iglesia o de cualquier otra iglesia a la cual nosotros pertenezcamos nuestra prioridad. The text tells us that Paul was a part of the Antioch church for 1 year, ministering and preaching, and it was faithful to a local church before he was sent out. Pablo, en la Biblia nos dice que Pablo estaba muy comprometido y era parte activa de esta iglesia y que predicaba y servía en esta iglesia y lo hizo durante más de 1 año antes de ser enviado desde esta iglesia. So as missionaries, we need to be committed to the local church. Así que como misioneros tenemos que estar comprometidos con la iglesia local. You know, we wonder sometimes why there's so few people involved. Why are there so few people in the church that want to be involved in missions? Hay veces que nosotros nos preguntamos, ¿por qué hay tan poca gente en la iglesia que está involucrada, que se quiere comprometer y que quiere ser misioneros? Well, because we need to be connected with them. We need to be in community with them. Those of us that care about missions, those of us who have a passion and a heart for missions, we need to challenge them. Porque nosotros que tenemos una pasión por las misiones, nosotros tenemos que estar conectados, involucrados con ellos y tenemos que retarlos, desafiarlos a que ellos también lo hagan. We need to bring that flavor and that challenge to our churches. Así que nosotros tenemos que traer esa sazón, ese reto, ese desafío a nuestras iglesias. We need to be a part of our churches. Nosotros necesitamos ser parte de nuestras The other iglesias. people in the congregation, those who many of which are praying for us, some of which will donate financially to us. De aquellas personas que son parte de nuestra iglesia, que están orando por nosotros y que a lo mejor hasta algún día van a considerar donar e invertir en nuestro ministerio. They need to see that we're committed not just to the mission, but to the community, to the church, to our family. Ellos deben ver que nosotros estamos comprometidos verdaderamente, no solo con la misión, pero también con la comunidad, con ellos, con la gente y con nuestra familia. We cannot just show up when it's time to ask for funds. No podemos simplemente aparecernos, puff, cuando es tiempo de pedirles fondos o pedirles dinero. Amen? Amén. That's not fair. Eso no es justo, That's not good. no es bueno, That's not right. no es correcto. The people in the congregation need to see, all of us in the congregation need to see missionaries are submitted. Missionaries are connected to the community. Missionaries are involved. They're not above because they're missionaries. Ok, la gente tiene que ver que nosotros somos parte, que nosotros estamos comprometidos, que nosotros somos parte de esto. No estamos por encima porque somos misioneros. Todos debemos estar involucrados. Amen? So this is what God has called us to do as missionaries. Así que esto es lo que Dios nos ha llamado a hacer como misioneros. Not just the mission, No solo la misión, but continued commitment like every other Christian and like every other believer to your local church. sino continuar ese compromiso como cualquier otro creyente a tu iglesia local. See, it's not us as missionaries that need to hear that. It's all the rest of the congregation that need to know that you're just as committed as they are to the local church. Así que aquí ustedes pueden ver que no solamente los misioneros tienen que escuchar esto, sino todos los demás en la iglesia, que debemos estar involucrados y la gente tiene que vernos involucrados y comprometidos con nuestra iglesia local. They need to know you care about them La as gente well. necesita saber que tú les importas a ellos. They need to know that we're in this together. Ellos necesitan saber que nosotros estamos en esto juntos. Those that go, those that send, those that fund, those that pray, we're all on the same playing field and we're all in this together. Los que van, los que predican, los que están orando, los que donan, todos tenemos que estar juntos en esto.
And if we as missionaries allow ourselves to become so busy with ministry that we're not connected to our local church, Y si nosotros como misioneros permitimos estar tan ocupados, llegar a estar tan ocupados como para estar comprometidos con nuestra iglesia local, we're not communicating that. no estamos comunicando eso. We need to be involved. Tenemos que estar involucrados. Now, obviously, the idea, the concept of being a missionary is that we're sent out. So missionaries aren't going to be here all the time because they have ministry duties. They're sent out. Ahora, sí es cierto que la idea de ser misionero es de ser enviado. No siempre vamos a estar aquí porque algunas veces vamos a estar siendo enviados y vamos a estar en otras partes, lugares, sirviendo a Dios. So missionaries will be gone on Sundays, Así certain que Sundays. sí, hay veces que los domingos los misioneros estarán en otro lugar porque serán enviados. But it's not about whether you're here every Sunday or not. It's about are you connected to the congregation, Pero no, to the body. pero no se trata de que si vienes todos los domingos religiosamente, sino que si estás conectado, entrelazado, involucrado con la comunidad, con el cuerpo. If the only people that you fellowship with are other fellow missionaries or other people that you're being discipled with outside of a church body, Las únicas personas con las que tú tienes, con las que compartes, son que otros misioneros o de esta iglesia o de otras iglesias, pero misioneros solamente. that's not healthy. You're not getting everything you need. Eso no es sano, no estás obteniendo todo lo que necesitas. And you're not giving everything you can give to a congregation. Y tampoco estás dando todo lo que tú puedes dar a una congregación. I wonder how much more congregations would love missions and care about missions and have a passion for missions if missionaries would be more committed to those congregations. Yo me pregunto muchas veces que cómo sería la pasión de las iglesias y el compromiso de las iglesias con las misiones si los misioneros estuviesen más involucrados y participando más en las iglesias. I remember when I did a discipleship training school for a year. Recuerdo cuando estaba haciendo un entrenamiento de discipulado, una escuela de discipulado durante un año. And I was working for a short-term missions organization. Y yo estaba sirviendo para una organización de misiones a corto plazo. And I was very young. I was only 21. It was the first time I had ever had any experience with cross-cultural ministry or anything else. Y yo era muy joven, tenía solamente 21 años y era mi primera oportunidad trabajando con misiones transculturales e interculturales. Mucho años atrás. Hace mucho tiempo. And I came back to my small little town. Yo regresé a mi pequeño pueblo. And I came back to my small little church. Y regresé a mi pequeña iglesia. And I thought that I was much more important. Y yo pensaba que yo era mucho más importante than those people in that church. Que esa gente en la iglesia. Because I was a missionary. Porque yo era un misionero. Because I was called. Porque yo era llamado. I wasn't just supposed to sit in the church. Porque no se suponía que yo iba a estar sentado en la iglesia. And the people didn't understand that. Y la gente no entendía eso. And it was really difficult for me. Y era muy difícil para mí, fue muy difícil para mí. It was hard for me to sit still and relax and calm down Y fue difícil para mí relajarme, calmarme, estar sentado. And I even left. Y hasta me fui. My original church that I grew up in. Me fui de la iglesia donde yo crecí. For a short amount of time. Por un corto periodo de tiempo. And I look back on that now and I realize that was not a good attitude. Y ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta que esa no fue una muy buena actitud de parte mía. You know, as missionaries, we need the local church to keep us grounded. Como misioneros, nosotros necesitamos a la iglesia local para mantenernos fundados, to keep us focused. para mantenernos concentrados. Sometimes we need to just get away from ministry and go to someone's house and have fun. A veces necesitamos hasta separarnos un poco del ministerio e ir a la casa de alguien y divertirnos. We need to be reminded that we're not as important as oftentimes we think we are because we're missionaries. A veces necesitamos ser recordados de que no somos tan importantes como creemos que somos solo porque somos misioneros. We're just people. Somos gente normal Who happen to have a calling. que resulta que tienen un llamado. We're just people. Somos solo gente Who happen to be missionaries as well. que resulta que también somos misioneros. We're not any more important than anyone else. No somos más importantes que nadie. So we need to hang out and go to people's houses for dinner and
Go Así to que people's houses and swim in their pools. nosotros tenemos que parquear, tenemos que ir a cenar en la casa de la gente, invítenos, y tenemos que ir a las piscinas de la gente. Have Sunday Fun Day. Así que tengamos el Sunday Fun Day, el Oh, I'm domingo a de missionary. diversión. That's a perfect opportunity on Sunday Fun Day for me to rest and stay home. Yo como misionero, eso es una perfecta oportunidad para quedarme en mi casa. But get involved. Pero no, hay que involucrarse. Get involved. Involúcrate. Number 2, Número 2. ascending church is a worshiping church. Una iglesia que envía es una iglesia que alaba. Verse 2. Verso número 2. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Not only does a missionary need to be committed to their local church, No solo un misionero tiene que estar involucrado y conectado con su iglesia local, but a missionary needs to be a worshiper. pero un misionero tiene que ser una persona que alaba. An ascending church needs to be a worshiping church. Y una iglesia que envía también necesita ser una iglesia que alaba a Dios. I love what John Piper says in his book, Let the Nations Be Glad. Me encanta lo que dice John Piper en su libro que se llama Que las naciones se regocijen. Worship is also the fuel of missions. La alabanza también es el combustible de las misiones. Passion for God in worship precedes to the offer of God in preaching. La pasión por Dios en la alabanza precede a la ofrenda de Dios en la oración, en la predicación. You can't preach about what you don't cherish in your own heart. Tú no puedes predicar acerca de lo que tú no disfrutas en tu vida, en tu corazón. In Piper's book, Piper talks about how the fuel of missions, or the ultimate goal of missions, En el libro de John Piper, él habla como que el combustible de las misiones y el final mismo de las misiones is worship. es la alabanza. It's not completing the Great Commission. No es completar la gran comisión. Completing the Great Commission is a means to a greater end. Completar la gran comisión es el medio para un mayor final. The greater end is worship of God. Y el propósito mayor, el final, es la alabanza a Dios. Missions is about getting more people Las misiones se tratan acerca de hacer que más gente to become worshipers of our great God. se conviertan en alabadores, gente que alaba a nuestro grandioso Dios. It's not about accomplishing a mission. No se trata de cumplir una misión. It's not about feeling really good about ourselves because we're really active in ministry. No se trata acerca de sentirnos bien por nosotros mismos simplemente porque, wow, estoy activo y estoy sirviendo en el ministerio. It's about winning more people who don't know Christ to become worshipers of Christ. Es acerca de ganar más gente que no conocen a Cristo y que ellos se conviertan en gente que alaba a Cristo. So we don't do missions for the sake of missions. Así que nosotros no hacemos misiones simplemente por el hecho de hacer misiones. We don't do missions for the sake of having wonderful newsletters to send out with all these statistics of all these things we've accomplished. Nosotros no debemos hacer misiones simplemente por el hecho de tener unas buenas cartas con buenas estadísticas donde dicen cuántos se convirtieron y cuántos fueron alcanzados, etcétera, etcétera. We do missions because God is so captivated our hearts Hacemos las misiones porque Dios ha cautivado tanto nuestros corazones that we want to tell others about the God who captivated our hearts. que nosotros queremos decirles a otras personas acerca del Dios que ha cautivado y enamorado nuestros corazones. So that they can worship him and give him the worship he deserves. De manera que ellos también puedan alabarlo y darle la alabanza que Él se merece. And this is for everyone. This is whether you're called into full-time missions or you're just called to reach your neighbors in your apartment building. It's for every Christian. Y esto es para todos, para ti si estás llamado a ser un misionero a tiempo completo o tú estás llamado simplemente para alcanzar a tus vecinos pero tener un trabajo. Esto es para todos. You know, the fact that Paul and Barnabas were sent out, El hecho de que Pablo y Bernabé fueron enviados, the context el contexto was worship. era la adoración, They la were alabanza. worshiping God. Estaban alabando a Dios, They were praying. estaban orando, They were fasting. estaban ayunando, They were connected to God. estaban conectados a Dios.
It wasn't an organizational decision that Paul and Barnabas be sent out to missions. No fue la decisión de una organización de entonces enviar a Pablo y a Bernabé. It wasn't, well, we need to have this skill set, so let's take Paul and Barnabas and send them out because they have the right skill set. Tampoco fue de que ellos dijeron, necesitamos personas que tengan estas destrezas y habilidades, así que como Pablo y Bernabé la tienen, vamos a enviarlos a The ellos. Holy Spirit chose them in the context of worship. El Espíritu Santo les muestra a quienes enviar en el contexto de la alabanza y adoración. They were worshipers. Ellos estaban alabando, eran personas que alaban. A missionary has to be a worshiper. Un misionero tiene que ser alguien que alaba a Dios. You know, when I'm looking to see the heart of someone, whether or not they're called to be in missions, ¿Sabes? Cuando yo estoy viendo si una persona está llamado o no a hacer misiones, yo veo el corazón. the first question I ask is not how gifted are they? Y para entender el corazón de ellos, la primera pregunta que les hago no es qué tan talentoso tú eres, How talented are they? cuáles son tus destrezas, Or the question we usually ask, o la pregunta que generalmente hacemos, how available are they? How available? ¿cuán disponibles están? Unfortunately, in missions, that seems to be the most important question. Lamentablemente, muchas veces en las misiones, esos parecen ser las preguntas más importantes. The person who's most available and the person that shows up the most and works the hardest, well, that's the one. La persona que viene más, la gente que tiene más disponibilidad, bueno, a ese es el que enviamos. But that shouldn't be the first question we ask. Pero esa no debería ser la primera pregunta que nosotros The first hacemos. question we ask is, are they a worshiper? La primera pregunta debería ser ¿eres una persona que alaba? And I'm not just talking about, do they sit in service when the music sounds so beautiful and raise their hands and worship God? Y por favor entiendan que no estamos hablando de que eres de aquellos que se sientan durante la alabanza o eres de los que se paran y levantan las manos. Anybody can do that. Quien sea puede hacer eso. Anybody can get caught up in the emotion. Cualquiera se Of puede dejar music. llevar por las emociones de la música. But to be a worshiper is someone who lives and breathes and talks about Jesus and worships Jesus. Pero ser una persona que alaba, que respira, que habla de Jesús todo el tiempo y lo alaba. A person whose heart, a believer, a person who loves to worship Christ, something comes alive in their heart when we talk about Jesus. A una persona, un creyente, que algo ocurre en su vida cuando nosotros empezamos a hablar de Jesús. Se le brillan los ojos. If missionaries are called to proclaim Christ, Los misioneros están llamados a proclamar a Cristo. then they need to know how to worship Christ. Y entonces deben estar, They need to know how to worship Christ. deben saber cómo alabar a Jesús, a Cristo. Did you say the first part? I did. Okay. So, we need to, what is a person's heart? I remember yesterday we did a Bible class. Así que, ¿cuál es el corazón de la persona? Y recuerden, ayer hicimos una sesión de entrenamiento de liderazgo. And it was a long class, 6 Y hours. fue una clase larga de 6 horas. But we got into one part of the class and we were just talking about how Christ is the center of the scriptures. And we were talking about how he needs to be exalted and worshiped. Pero hubo un momento en la clase donde entramos en el punto de cómo Jesucristo debe ser el centro de la Biblia, cómo es el centro de todo y debe ser nuestra alabanza. And, you know, I was getting tired from teaching. I was teaching for 4 hours straight. I was getting tired. Y ya a ese punto ya yo me estaba cansando de tanto enseñar, ya iban 4 horas. But when we started to talk about that, I started to get excited. I started to feel energy. I started to feel like, yes, this is what it's all about. Pero cuando empezamos a hablar de eso y tocar ese punto, empecé como que a sentir que tenía más energía y estaba más emocionado y quería continuar hablando de Dios. Because Christ is the center of the scriptures. Porque Jesucristo es el centro de las Escrituras. The real test of whether or not we're really true worshipers of Christ, where our heart is aflame for Christ. La verdadera prueba que demuestra si nuestro corazón está en llamas por Jesús, si está apasionado por Jesús, Can you get excited without the music? te puedes emocionar sin la música. Can you worship God without singing? Puedes alabar a Dios sin cantar. Can you worship God when you're hearing the word preached? Puedes alabar a Dios cuando estás escuchando que se está predicando la palabra. When the word is preached, that's worship too. Cuando la palabra es predicada, eso también es alabanza. Oh, brother. Oh, hermano. That's what we need to know. I remember I was sitting with one of my disciples. Eso es lo que nosotros necesitamos saber. Recuerdo una vez que estaba sentado con uno de mis discípulos. On a plane, Estamos en un avión. and he was asking me some questions. Él me estaba haciendo unas preguntas. And
we began to talk about eternity. We began to talk about how Christ is the center of eternity. Y empezamos a hablar acerca de la eternidad y cómo Jesucristo es el centro de la eternidad. And he also happens to be someone who is becoming a missionary. Y él resulta que también es una persona que está en el proceso para convertirse en un misionero. And when I started talking about Christ and the purpose of heaven is Christ and heaven is about God and we're going to be worshiping him forever. Y cuando empezamos a hablar acerca del cielo, que el propósito del cielo y el centro del cielo es Jesús y Dios y que vamos a estarlo alabando eternamente, He looked at me and he said, wow, that's amazing, that's incredible. él me miró y dijo, wow, eso es increíble, es lo máximo. And it wasn't because of what I was saying, it was because I was saying it, but it was because his heart was leaping out about worship to God. Y no se trataba por las cosas que yo le estaba diciendo o porque yo lo estaba diciendo, sino porque en su corazón estaba el alabar a Dios, el amor a Dios. Another young man his heart is for missions. We were praying together here at the church twice a week in the mornings. También conozco a otro joven, hay otro joven que también ama a Dios y tiene un corazón por las misiones. And when I could hear the way he talks to God, the way he prays, the way he interacts with God. Y cuando escuché la manera como él ora, como él se comunica a Dios y interactúa con Dios, I said, that's a heart of a worshiper. me dije a mí mismo, ese es el corazón de una persona que alaba a Dios. He may not have all the organizational skills. Puede que él no tenga todas las habilidades organizacionales. A missionary may not be a perfect leader. Un misionero puede que no sea un líder perfecto. A missionary may not have read all the John Maxwell books and all the leadership books. O puede que un misionero no sea una persona que ya se ha leído todos los libros de John Maxwell o de los grandes libros de los grandes autores cristianos. But they have a heart for worship. Pero que tienen un corazón para la alabanza. If they never forget that their task, their goal, their mission is about worship. Y que nunca olvidan que su misión, el centro de todo, se trata acerca de la alabanza a Dios. See, we need to know that worship, as Piper said, fuels missions. Nosotros tenemos que saber, tan como John Piper lo dijo, es el combustible de las misiones. That's why it has to start from the church. Por eso es que debe comenzar desde la iglesia. Because the church is where we worship God. Porque en la iglesia local es donde nosotros alabamos a Dios. The church is where worship happens together. Ahí es donde ocurre la alabanza corporativa, que juntos alabamos a A Dios. missionary should be coming up through the local church, and we should be identifying those who are committed to the church and who are worshipers to be the missionaries we send. Y en la iglesia, los misioneros deben estar pasando a través de la iglesia. En la iglesia debemos estar mirando, reconociendo quiénes son los que están comprometidos con la iglesia y con alabar a Dios, para entonces enviarlos como misioneros. Missions is a calling. Las misiones son un llamado, It's not a job. no es un trabajo. Sorry if some of you want to be career missionaries. Well, guess what? It's not a profession. It's not a job. It's a calling. Discúlpenme si algunos de ustedes quieren tener una carrera de misionero profesional. No es un trabajo, es un llamado. Our hearts are called to it. Nuestros corazones son llamados a ello. And that calling is identified in the local church. Y ese llamado es identificado en la iglesia local. You know, in Crew and other organizations, ¿Sabes que en CRU y en otras organizaciones, before a missionary can become a missionary, they have to have a pastor's recommendation. antes de que un misionero pueda convertirse en misionero, necesita tener la recomendación de un pastor? Why? ¿Por qué? Because as organizations, as parachurch organizations, Porque como organizaciones, específicamente organizaciones paraeclesiásticas fuera de la iglesia, we're not saying we're more important than the church. We're saying we need the church. We need the viewpoint of the pastor. We need the support of the church. nosotros no decimos ni creemos que estamos por encima o somos más importantes que la iglesia. Nosotros necesitamos la opinión del pastor de la iglesia. Missions cannot be decided simply based on the organizational needs of a missionary organization. Las misiones no pueden ser decididas solo por las necesidades de la organización misionera. We pick this person because he has this skill set, or because this person is a great speaker, or because this person is very organized, or because this person knows how to do all these things. Nosotros escogemos a esta persona porque es muy talentosa, porque es un gran orador, porque tiene este tipo de personalidad o porque necesitamos a alguien así.
We need to choose people who have proven that they love the church, they love the body of Christ, they're committed to Christ, and they're committed to His church, to His bride. Tenemos que escoger a personas que están comprometidos con Cristo, que están comprometidos con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. And we need to choose people who worship God. Y tenemos que escoger a personas que alaban a Dios. All the other stuff we can learn, all the other stuff we can develop later, and we need to develop as missionaries. Y las demás cosas, eso se puede aprender después, eso se puede enseñar después. Y tenemos que hacerlo porque lo necesitamos. But it comes later. Pero eso viene después. Number 3. Número 3. A sending church knows how to say goodbye. Una iglesia que envía tiene que saber cómo decir adiós. Acts 13:3. Hechos 13, versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. They sent Barnabas and Paul out. Ellos enviaron a Bernabé y a Pablo. As a church, if we're going to be a mission sending church, Si vamos a ser una iglesia que envía a misioneros, we need to realize that we need to say goodbye to some people. tenemos que darnos cuenta que hay gente a la que le tenemos que decir adiós y tenemos que despedirnos de ellas. At some point, we're going to have to send people out. En algún momento vamos a tener que enviar a otras personas We're going to have to be willing to let them go. y tenemos que estar dispuestos a dejarlos ir. We're going to have to be willing to say goodbye at least to them physically. Tenemos que estar dispuestos, disponibles para decirles adiós, al menos físicamente a ellos. Even though they'll always be connected or should always be connected. Aun cuando ellos siempre van a estar conectados y deberían estar conectados. A real healthy church should be sending people out continuously. Una iglesia saludable debe estar enviando misioneros continuamente. The idea of wanting to have the same group of people in a church for 50 years that we feel real comfortable. La idea de querer tener al mismo grupo de gente por 50 años, de estar muy cómodos aquí, That's not biblical. eso no es bíblico. The church in Jerusalem were trying to do that, and God sent persecution to get them moving. La iglesia en Jerusalén estaba tratando de hacer eso y Dios envió la persecución para que ellos se movieran. We connected. There's a season to be connected. There's a season to be committed, and there's a season to send those who are called out. Hay un tiempo para estar comprometidos, hay un tiempo para estar conectados y juntos aquí y hay otro tiempo para enviar. The church needs to be able to do that. Nuestra iglesia debe poder hacer eso. Number 4, Número 4. a sending church sends with a strategy. Una iglesia que envía con una estrategia. Acts 13:4. Versículo 4. So being sent out by the Holy Spirit, they went down to Seleucia, and from there they sailed to Cyprus. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. And verse 5 as well. Y el versículo 5 también dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. You know, a sending church can have a strategy. Una iglesia que envía tiene que tener una estrategia y puede tener una estrategia. The church itself can be strategic. La iglesia en sí misma puede ser estratégica. Sometimes local churches think that the sending agency should deal with all of the strategy. Muchas veces las iglesias locales piensan que la agencia misionera o la organización que envía es la que tiene que tener esa estrategia. But the church can be strategic and needs to be strategic. Pero la iglesia debe ser estratégica y debe tener estrategias. Where was the first place that Paul and Barnabas went? ¿Cuál fue el primer lugar donde fueron Pablo y Bernabé? They went to Cyprus. Fueron a Chipre. Barnabas was born in Cyprus. Bernabé nació en Chipre. He was from Cyprus. Era de Chipre. And so was John Mark, who went with them. He was Barnabas' cousin. Y también lo era Juan Marco, que era su primo. So what did they do? Así que, ¿qué hicieron ellos? They went to a place where they could work the relational networks of Barnabas and John Mark. Fueron enviados a un lugar donde podían trabajar y aprovechar las redes relacionales, las conexiones relacionales que tenía Bernabé y Juan Marco. They had a strategy. Ellos tenían una estrategia. They didn't just say, oh, let's just pick a place on the map, Cyprus.
Ellos no dijeron, vamos a buscar un lugar en el mapa, Chipre. They went there for a reason. Fueron allí por una razón. Not only that, but there were a lot of Jewish synagogues in Cyprus. No solo eso, sino que había muchos judíos en las sinagogas de los judíos en Chipre. And so, you know, Paul's choice to always go to the synagogue first, to the Jew first, Y ustedes saben la decisión que Pablo hacía de siempre ir primero a las sinagogas de los judíos. was a strategy as well. Eso también era una estrategia. It was a strategy. Era una estrategia. When you went into a synagogue, every time a visitor, their custom was, every time a visitor came into a synagogue, whoever it was, they allowed them to speak. La costumbre era que cada vez que venía un visitante a una sinagoga, una persona nueva por primera vez, se le daba el permiso de que esta persona hablara. And because Paul and Barnabas were Jews, Y debido a que Pablo y Bernabé eran judíos, they had that connection as well. That was another network they could tap into. ellos también tenían esa conexión. Era como otra red en la cual se podían enlazar o conectar. So we can be a church that sends people out with a strategy. Así que nosotros podemos ser una iglesia que envía a gente con una estrategia. Here in Panama, Aquí en Panamá, with the strategy of Crew and other organizations that we're partnering with, con las estrategias de Cruz y de otras organizaciones con las que estamos haciendo alianza, and even to other countries. y aún en otros países. And we can all be a part of the strategy. Y podemos todos ser parte de la estrategia. We can all help strategize Podemos ayudar a hacer estrategia and be connected. y estar conectados. As we end here this morning, Y como mientras terminamos, I concluimos wanna- esta mañana, quiero, as a sending church, como una iglesia que envía, I want us to pray for all the missionaries or those who are becoming missionaries in this church. quiero que oremos por todos los misioneros, los que se están ahorita convirtiendo en misioneros en esta iglesia. Maybe some of you aren't even aware of some of the people that are missionaries in this church, A lo- serving as missionaries. A lo in this mejor church. tú y mucha gente ni siquiera está consciente o sabe quiénes son las personas que son misioneros en este momento y los que se están convirtiendo en misioneros. Some of you might not be aware of the fact that some people have a heart and are in the process of becoming missionaries in this church. Sí, muchos de ustedes probablemente ni siquiera saben, está al tanto de que hay personas que están comenzando su proceso para ser misioneros. And I have to say, Y yo debo decir, at this point, en este punto, we have a lot of people, full-time missionaries from Crew in this church. tenemos varias personas que son misioneros a tiempo completo con Cruz en esta iglesia. And you look around, they're here. They come to this church. Y si ahorita tú miras alrededor, ellos están aquí ahorita en esta They're iglesia. involved. Están involucrados. They're connected. Ellos están conectados. They care about this church. A ellos les importa esta iglesia. They care about you. Y tú les importas a ellos. And I want to ask every missionary to come up front right now. Everyone that's serving as a missionary for Crew. Quiero que todos los misioneros, todos los que en este momento están sirviendo Isaac, como misioneros Solángel, con Cruz, come on up. que vengan aquí a este momento. Isaac, Solángel, Leonzo, Madi. Leonzo, Marielena. Marielena. Okay, Yariela. We have a lot of people. Tenemos bastante gente, miren. ¿Quién más? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Oliver Sulma, and we also have Maciel, who's upstairs. Falta Oliver y Zulma y Maciel, que está arriba. We have a church full of missionaries. Tenemos una iglesia llena de misioneros. Now I want you to look at these people, and you see, everyone keeps reminding me. ¿Y qué? Todo el mundo me está... Daddy, come on up. Arturo is one of them. He's going to keep translating, but he is one who's becoming a missionary right now. Yo también ya estoy arriba. Olter, Giselle, Olter y Giselle. are they here? No, creo que no están aquí. They're working. Están trabajando. They're serving. Están here. sirviendo en este They're momento. not in here because they're out there serving and getting Santa Cena ready. No están en esta habitación porque están allá sirviendo y preparando la Santa come Cena. on up. Eduardo is serving Eduardo, with another organization, él sirve también con otra organización, la cual which by the way is perfectly fine. es muy buena organización. Alfredo, Alfredo. Sí, Solange, yeah. And this is not everybody. Y estos no son todos. Now I want to do two things. Quiero hacer dos cosas. When I look at this group of people, Cuando veo a este grupo de personas,
Sí, Manuel is in Argentina. He may be Manuel listening. Samaniego está en Argentina He was a también. part. By the way, he was a part of La Comunidad Bible Church. Él fue una parte de la comunidad Bible Church. Manuel was. Manuel fue parte. Still don't know how to pronounce his last name. Samaniego, todavía no se pronuncia su apellido. He's a good friend of mine. I still don't know how to pronounce his last name. Es un buen amigo mío, pero todavía no sé pronunciar su apellido. He was a part of this church. He was a children's church teacher. Él fue parte de esta iglesia, fue maestro de niños And we were able to send him to Argentina. y as a pudimos missionary enviarlo for Cru. a Argentina como misionero de Cruz. Praise God. So- Alabado sea Dios. I want you to look at these people. When I look at these individuals that are standing here, I see people who are committed to the local church. Ahora quiero que ustedes miren a estas personas. Y cuando yo miro a estas personas, yo me doy cuenta que hay gente que está comprometida con esta iglesia. I know how busy they are, Yo sé cuán ocupados ellos están, but they're here most Sundays, pero están aquí la mayoría de los domingos, unless they're traveling. a menos de que estén viajando. They care about this church. A ellos les importa esta iglesia. They care about you. Tú les importas a They ellos. don't say, Crew is more important than my church. They're here. Ellos no dicen Cruz es más importante que mi iglesia. Ellos están aquí. And because they love you, Y debido a que ellos los aman a ustedes, because they feel like they belong here, porque ellos sienten que pertenecen aquí, but there's something else. pero hay algo más. We need you. Ellos y nosotros los necesitamos a ustedes. We need you. Los necesitamos, nosotros We los need your necesitamos a prayers. ustedes. Necesitamos sus oraciones, We need your support. necesitamos su aporte, We need your friendship. necesitamos tu amistad. Sometimes we need your correction. A veces necesitamos su corrección. Sometimes we need people to step in and say, you're too busy, focus on your family. A veces necesitamos gente que se atreva a decirnos, mira, estás demasiado ocupado para enfocarte o enfocado en tu familia. We need the body. Necesitamos al cuerpo. And we are a part of this body. Y somos parte de este cuerpo. So I'm going to pray, and I want you to reach your hands forward to these people. Así que voy a orar y quiero que ustedes levanten y extiendan sus manos hacia estas personas. These are our missionaries of La Comunidad Bible Church. Todos estos son misioneros de la comunidad Bible Church. And we love them, and we want to show them that we believe in what God has called them to do. Y los amamos y queremos mostrarles que nosotros también creemos en lo que Dios los ha llamado a hacer. Let's pray. Vamos a orar. Father, we give you glory. Señor, te damos gloria. Lord, we're so grateful that we're a small church, but we have so many ministers and missionaries. Señor, estamos tan agradecidos de a pesar de ser una iglesia pequeña, tenemos tantos misioneros y tantos ministros. We have so many leaders, Tenemos tantos líderes, people that you have called. gente que tú has llamado. But Lord, every person here Pero Dios, aquí, cada persona aquí is a part of this task, es parte de esta tarea, a part of this ministry. parte de este ministerio. Those that pray, those that send, Los que envían, los que oran, those that give, los que dan, those that teach, los que enseñan and those that go. y los que van. We're all together. Todos estamos juntos. We're one body. Somos un cuerpo. It's not Crew and La Comunidad, No es Cruz y la comunidad, or missions and La o Comunidad. misiones y la comunidad. It's all the same. We're the body of Christ. Todo es lo mismo, somos el cuerpo de Cristo. And for those like Manuel and others who are in other countries, Y aquellos como Manuel que están en otros países, he's still part of us. él sigue siendo parte de nosotros. Lord, we pray. Dios, oramos. We pray that you would help us get this. Oramos que tú nos ayudes a entender esto. Father, we pray for the people who are standing up here, Padre, oramos por las personas que están parados aquí, that you would give us strength, que tú les des fuerza, that you would give us energy, que nos des energía, that you would help our heart burn not for ministry, but for worship of the Lord Jesus Christ. que en nuestro corazón haya una llama, no por el ministerio, sino por la alabanza a Jesucristo. That worship will excite us more than ministry. Que la alabanza nos emocione más que el That ministerio. worship will be why we do this and not because we love ministry. Que la alabanza sea la razón por la cual hacemos esto y no porque nos gusta el ministerio. And Father, I pray for the relationships that can be formed, that are already existing in this church. Señor, te pido por las relaciones que pueden ser formadas y las que ya existen en esta iglesia. Partnerships, Asociaciones, relationships that will help missions take place. relaciones que van a ayudar a que las misiones se den. And I pray that you would provide financially, Y te pido que tú proveas financieramente, that you would bless this church que tú bendigas a esta iglesia financially, financieramente, so that we can be a sending church. para que seamos una iglesia que envía. Lord, I pray that you would help us together
Ayúdanos, Señor, juntos to continue a continuar, to glorify your name a glorificar tu nombre by completing the Great Commission y completar la gran comisión together as a church, juntos como una iglesia, partnering with missions and missionaries. asociándonos con misioneros, misioneras y organizaciones. In the name of Jesus. En el nombre de That the Jesús, name of Jesus Christ que el nombre de Jesucristo will be exalted in Panama sea exaltado en Panamá and all over the world. y todo el mundo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. And amen. Amén. Gracias. You know, I want to challenge those of you Quiero desafiar a aquellos de ustedes who weren't standing up here. que no estuvieron parados aquí. Encourage these people. Quiero que ustedes desafíen y motiven a estas personas. Give them a hug. Denle un abrazo. Tell them you love them. Díganles que los aman, Tell them you believe in them. que creen en ellos. Give Isaac a hug, Andres. Andrés, dale un abrazo a Isaac. We need to hear that. Ellos necesitan escuchar eso. And the other way around. Y lo mismo, el contrario también, viceversa.